Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Santo Domingo de Guzmán, una vida al servicio del reino. Nuestra historia inicia en una pequeña aldea española, Caleruega. En este lugar viven Félix de Guzmán y Juana de Asa. Este matrimonio está esperando a su tercer hijo. Juana de Asa tiene un sueño extraño. Ve un cachorro blanco y negro con una antorcha en la boca incendiando el mundo. Asustada por este sueño, se dirige al monasterio de Santo Domingo de Silos para preguntarle al abad su significado. El abad hizo la siguiente interpretación: darás a luz un hijo que con santidad y doctrina incendiará al mundo con el Evangelio. Alrededor del año 1170 nace el niño. Su madre le puso por nombre Domingo. El día de su bautismo, su madrina ve brillar una estrella en la frente del pequeño Domingo. Desde su infancia, Domingo manifestó disposición para la entrega y el sacrificio. Hay que considerar que en esta época la espiritualidad cristiana se expresaba en acciones de mortificación personal. El niño Domingo, como hijo de su tiempo y su cultura, acostumbra a dormir en el suelo. Su infancia transcurrió conviviendo con sus padres y hermanos Antonio y Manés. En su casa, especialmente por los ejemplos de su madre, aprende las enseñanzas básicas de la fe cristiana y la solidaridad con los necesitados. Sus primeros estudios sistemáticos los realiza al lado de un familiar suyo, arcipreste de Gumiel de Izán. Hacia los 15 años se traslada a Palencia, donde cursa los estudios superiores y los teológicos. En esta época, Palencia se va consolidando como un centro universitario importante. Saludos cordiales, en especial en este fin de semana a todo el pueblo de Cobán, en su fiesta patronal, fiesta en honor de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden dominica, esta orden que tuvo a su cargo la primera evangelización en esta zona de Tezulutlán, Verapaz. De manera que ojalá que esta fiesta patronal sea un momento de descanso, de compartir. Ojalá que todo transcurra en paz, en alegría y en las mejores condiciones para las familias, para las comunidades, para las autoridades. En fin, feliz fiesta de Santo Domingo de Guzmán, nuestro santo patrono, este día 4 de agosto. Y seguimos con el comentario de las lecturas bíblicas que por ser domingo pues se sostienen, se mantienen en las celebraciones litúrgicas, aunque celebremos a un santo o alguna fiesta patronal. Y hoy estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, siguiendo a Jesús en esa subida a Jerusalén. Y hoy es muy evidente cómo a partir de un acontecimiento, de una intervención de unas personas, más bien de una persona en ese camino, pues Jesús saca toda una enseñanza que le podemos sacar nosotros también mucho jugo. ¿Cuál es ese acontecimiento? ¿Cuál es esa intervención que da a Jesús pie para dar una enseñanza? Pues es la pregunta de una persona, parece ser un varón, que estaba pues preocupado por un problema de herencias en la familia.
No sabemos exactamente cuál era la práctica de aquel momento. Parece ser que los hermanos menores pues en realidad no tenían un derecho exclusivo de herencia. La herencia era del hermano mayor. No habían otras personas en la familia cuando heredaban cosas de un padre de familia. Y eso sin duda pues también daba pie a dificultades. También en nuestros días, cuántas dificultades hay en las familias, entre las personas, debido a las herencias. Aunque sea poco, muchas veces las herencias causan dificultades, pleitos y hasta divisiones en las mismas comunidades, y eso es muy triste. Hay una recomendación muy clara: que los padres, las madres de familia no tengan miedo y no tengan prejuicios de hacer con tiempo sus respectivas herencias, porque eso deja las cosas claras para los herederos. Y pues yo he oído más algún padre de familia que dice: no me estoy muriendo, no voy a hacer la herencia. Sin embargo, después se muere de repente, no hizo el testamento, y eso le crea problemas a la familia. De manera que hay ahí una recomendación práctica para dejar las cosas en orden y dejarlas bien distribuidas para que entre los hijos no haya dificultades. Si no, hay que recurrir a los jueces, a los intestados y a todo ese tremendo asunto cuando no se logran hacer tampoco arreglos personales. Pues eso ya sucedía en tiempos de Jesús, y Jesús no interviene para solucionar la cuestión, sino que curiosamente dicen: hombre, ¿quién me ha nombrado juez entre ustedes? Jesús en ese momento no se considera un juez que tiene que empezar a solucionar cosas prácticas de la jurisprudencia de cada día en aquella tierra. Esa es tarea de los jueces, o es tarea en primer lugar de quienes deben dejar unas herencias en orden a su familia. En fin, eso es lo que da pie para que Jesús no se quede con la problemática de la herencia y del juicio y de ser juez en aquel litigio, sino da un paso más. Y es ahí donde está el centro del mensaje de la palabra de Dios para este 18º domingo del tiempo ordinario. Es una palabra muy clara de Jesús que previene contra el vicio de la codicia. La codicia que tiene unas raíces muy grandes en la naturaleza humana. Primero porque pues simplemente cada uno necesita unos bienes materiales necesarios para la sobrevivencia de cada día. Y de allí, esa necesidad de unos bienes materiales puede llevar a algunas personas a un deseo desmedido y a una seguridad desmedida de los bienes materiales. Y eso es la codicia. Es el afán de acumular, es el afán de asegurarse el futuro más allá de las posibilidades pues de fracaso que puedan ser normalmente previsibles. La codicia es como el vicio de aquella persona afanada en acumular, y en acumular algo que incluso en un determinado momento ni siquiera va a poder disfrutar durante su vida, porque se trata de millones de dinero, y se trata también de tierras, escrituras, bienes materiales de toda clase, etcétera. El codicioso pone en los bienes materiales su felicidad, y es por eso que Jesús en su recomendación en contra de la codicia dice: la vida no depende de los bienes. La vida verdadera, la alegría, la felicidad de la persona no depende de los bienes. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros con gente muy rica, pero muy triste, muy preocupada por sus bienes? No sabe ni siquiera disfrutar de las cosas simples y sencillas de la vida de cada día.
¿Cuántas veces nos encontramos con niños o con jóvenes llenos de juguetes, llenos de diversiones y de emociones, pero en el fondo insatisfechos, en el fondo buscando siempre algo más que no sacia su profunda sed de felicidad, de alegría, de sencillez en la vida? De manera que esa es la primera enseñanza de Jesús en el texto de esta semana. No pongan su corazón en los bienes, no pongan sus energías en acumularlos y en disfrutarlos, porque la vida no depende de los bienes. La codicia está a la raíz, pues, de muchos males en nuestra sociedad, y Jesús precisamente previene en contra de ese afán de acumular. Domingo destaca académicamente y manifiesta mucho interés por su formación. Estando en Palencia, Domingo demuestra su sensibilidad hacia la pobreza y las necesidades de los demás. En el lugar escasean los alimentos y Domingo, al contemplar las necesidades de las personas de su entorno, decide vender sus propios libros para comprar comida a los necesitados. En esta época, los libros son costosos y escasos. Al realizar este gesto solidario, Domingo expresa: No puedo estudiar en pieles muertas, mientras mis hermanos se mueren de hambre. Al paso de algunos años, Domingo opta por la vida sacerdotal. En 1196 pasa a ser canónigo del Cabildo Catedralicio de Osma. Es un colaborador muy cercano del obispo de esta diócesis, Monseñor Diego de Aceves. Domingo es un sacerdote ejemplar y dado a la contemplación. En el año 1201 acompaña a su obispo Diego de Aceves a una misión diplomática a Dinamarca, encomendada por el rey de Castilla. Este viaje cambia la vida y misión de Domingo. En Tolosa, Domingo se encuentra con la realidad de la ignorancia religiosa. Muchas personas que profesan una fe cristiana han sido atraídas por otras corrientes de pensamiento producto de la ignorancia cristiana de la época. Aquí, Domingo vive un encuentro con un hospedero que cuestiona la fe cristiana. Comparten diálogos profundos. Este encuentro transforma la vida de ambos. Domingo siente la necesidad de ser un predicador itinerante, un buscador de diálogos que conduzcan hacia la verdad. En 1206, Domingo reúne a un grupo de mujeres a vivir en contemplación. Se trata de la primera comunidad fundada por Domingo, las monjas contemplativas de Prulla. Estas mujeres se convierten en una luz para las actividades apostólicas de Domingo. Prulla es su lugar de descanso, de recargar energías para la predicación de la palabra. Se le unen algunos colaboradores entusiasmados con la idea de la predicación de Domingo. En este 18º domingo del tiempo ordinario, fiesta para nosotros en la Verapaz de Santo Domingo de Guzmán, el Señor nos habla en el texto del Evangelio, pues, de esta prevención en contra de la codicia que está a la raíz de muchos males. Informes muy serios, científicos del Banco Mundial, nos hablan de estadísticas que sorprenden. El 1% de la población mundial tiene el 50% de los bienes personales posibles de acumular. Y el 8% de la población mundial tiene alrededor del 50% de todo el producto interno bruto, por decir así, de toda la producción mundial en términos de bienes. Y eso, un dato estadístico objetivo, nada ideologizado, del Banco Mundial. Lo cual nos dice, en la raíz de muchos males a nivel macro, a nivel grande en el mundo, la raíz de muchos males está justamente en esa injusta acumulación de los bienes.
Y así, si vamos revisando esas estadísticas, la gran mayoría de la población en el mundo goza de la menor cantidad de los bienes de la tierra y de los bienes de este mundo. Para lograr tal acumulación de bienes en tan pocas manos, pues muchas veces se pasa por encima de las necesidades y de las demandas de las mayorías. Se pasa por encima del respeto al medio ambiente y del determinado equilibrio ecológico que se necesita. ¿Cuántas veces oímos hablar, por ejemplo, de aquel famoso protocolo de Kioto, una reunión mundial que se llevó a cabo en Kioto, en el Japón, en donde se pretendió regular la emisión de gases y de carbono que van provocando un deterioro de la capa de ozono y, en fin, una serie de otras cosas? Los países más ricos, los países más incidentes en la destrucción de la capa de ozono por la emisión de gases dañinos, no firmaron ese protocolo, en concreto los Estados Unidos. Y entonces uno dice, ¿a qué se debe esa necedad, esa inconsciencia? Se debe a que detrás hay un interés económico tremendo. Las industrias, las grandes industrias, necesariamente emiten gases que van arruinando el medio ambiente. Podríamos hablar también de el consumo del petróleo en el mundo entero. Por más que se sabe que una buena parte del calentamiento global está debido al uso del petróleo y sus derivados en el mundo, como eso significa un comercio tan fructífero, tan productivo, pues en el mundo no se hace nada por bajar el consumo del petróleo y por realmente favorecer otros tipos de producción de energía, como se dice hoy, de energía más limpia, más amigable con el ambiente. Entonces estamos ante la codicia que está a la raíz de personas, de seres humanos, y que crea estructuras injustas, porque es una injusticia a toda vista muy clara, esta tremenda desigualdad de la distribución de los bienes de la tierra. Y esa es la palabra de Jesús, que quiere explicarse también a través de una parábola. En este breve texto del capítulo 12 encontramos también una parábola, un cuento, que quiere insistir sobre esa misma enseñanza del Señor. Se trata de un hombre rico que dijo, he tenido unas cosechas fabulosas, voy a agrandar mis graneros y para mientras ya tengo suficiente, así que se dijo a sí mismo, túmbate, come, bebe y disfruta. Y Jesús termina la parábola diciendo, insensato, necio, ¿de quién será todo eso que tú has acumulado para ti mismo? Un día se te pedirán cuentas y todo te será simplemente arrebatado, le ha querido decir el Señor a aquel hombre de una parábola que pues tiene muchos paralelos en la vida real y en la situación de nuestros países. Guatemala, el Brasil concretamente, que ha estado estos últimos días en la mira de todas las noticias debido a la Jornada Mundial de la Juventud y al primer viaje internacional del Papa a aquel país, es un inmenso país con unas inmensas riquezas. Sin embargo, es de los países del mundo con los mayores índices de desigualdad en la distribución de la riqueza. El Brasil, por más riqueza que tiene, por más capacidades, está también marcado por la tremenda desigualdad, como nuestra Guatemala, que también está en esos índices. Los bienes de la tierra están destinados al bien de todos, al bien común. Sobre los bienes de la tierra e incluso sobre la propiedad privada,
pesa una hipoteca social, dicen nuestras leyes también. Eso quiere decir que sobre los bienes de la tierra también hay una responsabilidad por la vida y por el desarrollo de todos los seres humanos. El acaparar, el guardar bienes para sí mismo, no crea más en muchos casos que infelicidad para quien lo acapara, porque la verdad es que no logra una realización y una felicidad auténtica, y por otra parte logra crear diferencias más grandes, y de allí pobreza, y de allí estallidos sociales y violencia. A la raíz de la pobreza del mundo y de la riqueza de unos pocos está pues la codicia. Y por eso el Evangelio aquí va a la raíz de un problema que no es solamente un problema personal, no es solamente que uno en su propia vida de cada día no sea codicioso, sino es también un problema estructural, es un problema de la sociedad. La teología de la liberación hace ya bastantes años llamó la atención sobre lo que se quiso denominar el pecado estructural, es decir, son las personas las que son codiciosas, son los hombres y mujeres los que quieren acumular, pero crean estructuras injustas, crean una economía global que quiere acumular cada vez más, crean un comercio que no está hecho simplemente para responder a las necesidades de cada día, sino para invitarnos y empujarnos a todos a un consumo cada vez más fuerte y más agresivo. Esas son las estructuras sociales a la raíz de las cuales está la codicia humana, y que el Señor pues es muy claro y muy duro en condenar. Este grupo recibe mucho apoyo del obispo de Tolosa, Fulco. Al tiempo, Domingo y Fulco visitan al Papa Inocencio III, quien aprueba la fundación del monasterio de Prulla y respalda el proyecto de la predicación de Domingo. A partir de 1215, Domingo y su grupo viven en torno a la capilla de San Román en Tolosa. Esta es la primera comunidad de los frailes de Domingo, quienes asumen la regla de San Agustín como inspiradora de su fraternidad. El proyecto de predicación de Domingo es aprobado el 22 de diciembre de 1216 por el Papa Honorio III. Su sueño de predicación comunitaria se consolida en la llamada Orden de Predicadores. El 15 de agosto de 1217, Domingo decide dispersar a la primera comunidad de frailes para que funden comunidades en los centros urbanos y universitarios más importantes de la época: París, Bolonia y España. Su obra crece. Su devoción a la Virgen María es una de sus características. Por eso, popularmente se les conoce como los frailes blancos de la Virgen. Domingo ama profundamente a María y constantemente se dirige a ella repitiendo el Ave María. Por eso, la tradición considera a Domingo como el fundador del Santo Rosario. Este método de oración es un regalo para la Iglesia que surge en la Orden de Predicadores. Domingo es un hombre de profunda oración, cimiento de su tarea apostólica. Sus contemporáneos expresan que hablaba con Dios o de Dios. Domingo invierte las noches en oración, intercediendo principalmente por los pecadores. Algunos de sus compañeros de comunidad se impresionaban al escuchar sus llantos y sus plegarias durante la noche. ¿Qué será de los pobres pecadores? Esto es expresión de la compasión de Domingo, que es una de las características de su orden. Y hoy nos encontramos también en una interesante coincidencia de las tres lecturas en la palabra de Dios. A veces encontramos con un texto del Evangelio que no es muy fácil pues coordinar con el mensaje de la segunda lectura, sobre todo, aunque por lo general con la primera sí coincide. Hoy en la primera lectura y el Evangelio hay una coincidencia directa, y entre la segunda y el Evangelio pues también hay bastante coincidencia. Si nosotros vemos el primer texto de Coelet,
uno de los libros de género literario de la sabiduría del Antiguo Testamento, Coelet, que significa el predicador, da en esos primeros versículos de su libro el centro de su mensaje. Coelet parece un poco pesimista. Fíjense que a ese texto también se le llama el Eclesiastés, Coelet, o el predicador. Bueno, este tiene un mensaje central, una frase bastante conocida por todos, puesto que se ha hecho bastante popular, al menos en la iglesia, entre cristianos: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vacío. ¿Por qué? Porque este predicador, un sabio del Antiguo Testamento, se ha ido preguntando cuál es el sentido de todo el afán, de todo el trabajo humano. ¿Para qué sirve al fin y al cabo esforzarse por tantas cosas cuando al fin y al cabo todo termina en la muerte? Esa era la reflexión, esa era la pregunta que se hacía el predicador en aquel tiempo. Y su conclusión de toda esa reflexión es lo que nos dice ya de entrada, como en el prólogo de su libro: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estamos aún en el Antiguo Testamento, pero estamos ya en una reflexión sabia, en una reflexión muy interesante que después cuajará o tendrá su plenitud en el Evangelio de Jesús, pero que ya está en el Antiguo Testamento y que nos habla de un hombre que se da cuenta de cómo los afanes del ser humano, muchos pues acaban en nada, acaban en unos esfuerzos que no han tenido en realidad todos los logros que querían. Y entonces él, el predicador, invita más bien a tener una actitud de saber conformarse con las pequeñas cosas de cada día, con disfrutar del sol, de la vida, del aliento de cada día, y no pretender demasiado y no querer sobre todo acumular, porque al fin todo es vanidad de vanidades. Ese es el mensaje del predicador. Hemos de considerarlo en el Antiguo Testamento. No tenía todavía la perspectiva de la vida eterna, la perspectiva de la realidad del fin de la vida humana. Pensaba un poco, viéndole en su contexto, que todo terminaba con la muerte. Pero aún así dice, la vida pues no vale la pena en cuanto a hacer una vida completamente dedicada a la acumulación de bienes. Los bienes no darán la riqueza verdadera del corazón, que es lo que el ser humano busca. El apóstol San Pablo, en la carta a los Colosenses, también nos da un mensaje similar. Nos dice: busquen los bienes de arriba y no los de la tierra. No nos debemos centrar en hacer una diferencia entre bienes de arriba, bienes de la tierra, como para valorar solamente los bienes de arriba y despreciar los bienes de la tierra. No se trata de eso. Se trata de utilizar y buscar los bienes de la tierra en la medida en que sirvan para la propia vida y la vida de la comunidad y la vida de los demás. Las palabras solidaridad, misericordia, compasión con los demás, generosidad, son básicas en el lenguaje de San Pablo en sus cartas. Y nos habla entonces de una finalidad de los bienes de la tierra que al fin y al cabo es para el bien común, para el servicio de los demás, para el sostenimiento normal y bueno de la propia vida. Porque no olvidemos, hermanos, hermanas, la gran cantidad de pobres, la gran cantidad de niños en desnutrición, la gran cantidad de gente que no tiene lo necesario para la vida de cada día, mientras otros nadan en riqueza y en abundancia. La palabra de la Iglesia siempre ha sido muy clara al respecto, desde la tradición más antigua de los primeros padres de la Iglesia, basada en las enseñanzas de Jesús.
para decirnos, tengamos conciencia sobre la importancia que tienen los bienes de la tierra, pero también situémoslos en su verdadera finalidad. Los bienes de la tierra son necesarios para la vida, para el desarrollo correcto de tantos seres humanos a los cuales no llega. Los bienes de la tierra no son para simplemente explotarlos y disfrutarlos, queriendo sacarles el mayor provecho en orden a la propia y egoísta felicidad. Los bienes de la tierra, cuando son usados así, crean males, y crean males sociales y muy grandes. Un mensaje pues muy fuerte, muy claro, el del texto de Lucas 12 en este texto de la misa de hoy. Un texto que, como les digo, uno puede decir, bueno, pues esto no me viene a mí porque yo no tengo millones en cuentas en el extranjero, yo no tengo miles de hectáreas de tierra, yo no tengo ni siquiera un automóvil de última categoría, yo tengo lo de la vida de cada día. Pero los cristianos hemos de ser siempre atentos para revisar en dónde está nuestro corazón. Aunque sean pocos los bienes, no hay que poner en ellos el corazón, hay que darle su sentido auténtico, y hay que estar muy claros en que la verdadera felicidad, la verdadera realización en la vida no está en los bienes materiales, sino está en los bienes más del corazón, en los bienes del reino de Dios que hay que buscar. Es en el servicio, es en la entrega, es en la generosidad, es en la solidaridad, donde el ser humano haya las mayores y más permanentes satisfacciones en su vida, y no en las satisfacciones que puede darle los bienes materiales, que son pasajeras y que muchas veces dejan en el fondo del corazón un sentimiento de insatisfacción que le lleva de nuevo en una espiral inacabable a mayor consumo y a mayores búsquedas de felicidad, etc. Puede ser lo que sucede con las drogas, el alcohol, el dinero, las afecciones que uno puede tener a cualquier cosa, las adicciones, se habla. Uno puede ser adicto a cualquier cosa, buscando en ello la felicidad, sin darse cuenta de que le creará en el fondo mayor insatisfacción y mayor tristeza. Ojalá que estos textos tan directos, tan duros, en cierto modo, de Cristo y de su mensaje sobre el reino, nos ayuden y orienten también nuestras opciones, nuestra vida de cada día. Agradezco siempre muchísimo su atención. Hasta la próxima vez. Domingo ora con todo su ser. Se habla de los 9 modos de orar de Domingo, que son 9 expresiones corporales que sintonizan con las vivencias profundas de su corazón. Además, Domingo tiene gran aprecio por la Eucaristía. Sus compañeros testimonian sus llantos de emoción ante este misterio. La vida de las comunidades fundadas por Domingo se caracteriza por el estudio como una herramienta para la predicación, la vida fraterna, la oración personal y comunitaria y la misión apostólica. La orden de predicadores toma más forma a partir de su estructura democrática de gobierno, cuya manifestación más visible son los capítulos generales. Domingo asume una vida de pobreza, sacrificio e itinerancia. Visita las diversas comunidades de frailes que van siendo fundadas. El desgaste apostólico provoca su muerte temprana el 6 de agosto de 1221 en el convento de Bolonia. En el hecho de su muerte, Domingo reúne a sus frailes y les consuela ante su partida. Domingo les promete interceder por ellos. Les dice: les seré más útil en el cielo. Por eso, todas las noches los dominicos invocan a su padre Santo Domingo, recordándole esta promesa. Al morir, fue enterrado en el convento de Bolonia, bajo los pies de sus frailes, como él mismo lo había deseado. Domingo fue un hombre de carne y hueso, un hombre como nosotros. Lo que marcó su vida
fue su intensa búsqueda de Dios y el deseo de transformar las realidades de su época en manifestaciones del reino de Dios. Domingo de Guzmán ha legado a la Iglesia y a la humanidad un carisma y una espiritualidad asumida por la Orden de Predicadores, un camino para seguir a Jesucristo. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.